tal? Bienvenidos a este quinto módulo de la introducción al Evangelio según San Marcos. En este módulo hablaremos, entre otras cosas, del envío de los 12 discípulos, las dos multiplicaciones de los panes. Vamos a cubrir capítulo 6, versículo 7, hasta el capítulo 8, versículo 26. Muy bienvenidos en el nombre del Señor. De entrada tenemos en este módulo este pasaje del envío de los 12, comenzando aquí en el capítulo 6, versículo 7. Después de su muerte, los discípulos iban a continuar la misión de Jesús, y en este pasaje vemos como un tipo de entrenamiento. Jesús ha estado enseñándoles, ellos han sido testigos de las enseñanzas, de las obras de Jesús, y ahora como que salen a tener una práctica en sí. Nota cómo ellos van de dos en dos, van en pares. Para nosotros puede ser una lección de ayudarte. No creas que tienes que hacer tu ministerio, tu discipulado por ti mismo. Si tienes alguna labor en la parroquia, llama a alguien más a que te ayude. Jesús aquí nos da el ejemplo de cómo nosotros mismos llevar a cabo esta evangelización, este ministerio, acompañados de dos en dos. No tiene que ser en solitud. Nota también cómo Jesús los manda sin preparación alguna. ¿Y por qué es así? Bueno, yo creo que es para que los 12 pusieran su confianza no en la preparación, no en todo lo que llevaban, no en la lista de cosas, sino más bien en Dios. Y no estar preocupados por otras cosas. Así también nosotros hay que aprender a poner nuestra confianza en Dios. Dios nos ha dado grandes herramientas, tecnología que nos ayuda, y es precisamente por la tecnología que estamos aquí con ustedes, pero poner nuestra confianza no en eso, sino en Dios, que va a proveer para nuestro ministerio, que nos va a dar las palabras para enseñar a su pueblo. Vemos también muy importante cómo el mensaje de los discípulos es el mismo mensaje de Jesús. Conviértanse, vuélvanse a Dios. Como ya lo hemos mencionado, pues este era el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Juan, el mensaje aquí de los 12, y obviamente estos 12 al construir, al instituir iglesias, se vuelve entonces la misión de la iglesia. Es una continuación del mensaje de Jesús. El Papa Pablo VI nos decía, no es que la iglesia tenga una misión entre otras, no, la iglesia es misión. Y ahorita vemos cuál es esa misión. Continuar la misión de Jesús, que ¿cuál es? La de predicar la buena nueva del Evangelio, sanar a los enfermos, liberar, exorcizar a los posesos. Es lo que hace la iglesia el día de hoy, y nosotros participamos, todos los bautizados, en esta su misión. Tenemos aquí también el pasaje de la muerte de Juan el Bautista. Esto lo vemos empezando en el versículo 14 del capítulo 6. Este Herodes que se menciona es hijo de Herodes el Grande, que escuchamos en otros evangelios en la natividad de Jesús. Juan el Bautista aquí es decapitado, sentenciado a morir sin siquiera tener un juicio, ni siquiera un juicio falso, ¿verdad? Algo que también presagia la manera en que Jesús había de morir. Y Marcos, pongámosle atención, porque él nos presenta muchos paralelos aquí entre el precursor y el anunciado, entre Juan el Bautista y Jesús. Mira estas pistas. Herodes estaba equivocado acerca de que Juan fue resucitado, versículo 16. Jesús ciertamente será resucitado. Al igual que Herodías, los principales sacerdotes también quieren matar a Jesús, pero que tienen que ir por diferentes medios tortuosos, debido al miedo que le tenían al pueblo. Como sucede con Herodes, Pilato hará morir a Jesús, aunque no sepa en realidad qué crimen ha cometido Jesús. Finalmente, al igual que los discípulos de Juan, en el versículo 29, más adelante también un seguidor de Jesús obtendrá su cuerpo, su cadáver, y lo pondrá en un sepulcro. Todas estas pistas nos muestran de que Marcos quiere que sus lectores vean en este evento de la muerte de Juan
el destino de Jesús en su pasión y su muerte. Pasamos ahí ahora a la primera multiplicación de los panes que tenemos en el versículo 30. Todavía estamos en el capítulo 6. Versículo 30, vemos cómo Jesús y los apóstoles están determinados a tomar un descanso, alejarse un poco, pero la necesidad de la gente los continúa ocupándolos. Versículo 34, vemos cómo Jesús siente compasión. Ese Dios compasivo, misericordioso que tenemos aquí está presente entre nosotros con Jesús. Siente compasión por la muchedumbre en su necesidad. Cómo estaban como ovejas sin pastor. Por eso conocemos a nuestro Señor Jesús como el buen pastor. Algo que ya había profetizado el profeta Ezequiel, capítulo 34, de cómo nuestro Dios vendría como pastor. Nota también el contraste con los discípulos que quieren dispersar a la gente. Jesús vino a reunirlos y aquí los discípulos quieren que se vayan a su casa. Este pasaje nos muestra el cuidado, el amor, la preocupación de Jesús que cuida de su pueblo. Así como Dios también lo hizo con su pueblo en ese éxodo, en esa salida de Egipto, como también les dio el maná celestial. No los dejó desamparados. La iglesia también, hay que tomar en cuenta, siempre ha visto estos pasajes de la multiplicación de los panes como una prefiguración de esa abundancia espiritual que Jesús nos dejó con la Sagrada Eucaristía. Y más adelante en el segundo pasaje tendremos otras cosas que comentar también. En el siguiente pasaje vemos cómo Jesús camina sobre el agua. Estamos aquí en Marcos 6, versículo 45. En el pasaje anterior de la multiplicación de los panes, vimos cómo Jesús tiene ese poder divino que vimos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Jesús tiene ese mismo poder para proveer de las necesidades de su gente. Ahora lo vemos con ese poder como amo y señor de los elementos naturales, calmando el viento. Algunos padres de la iglesia interpretan este caminar por el agua de su cuerpo, aunque su cuerpo sea humano, tiene una cierta ligereza debido a que está libre del peso del pecado. Otro punto de este pasaje es que Jesús permite que sus discípulos pasen por estos problemas para enseñarles la paciencia. Así que piensa tú también en tus propias tormentas personales que tienes, que quizás son también pruebas, aquí como Jesús permite que suceda eso. Quizás también Jesús quiere que pases por esto para crecer en tu paciencia, crecer en tu confianza y tu fe en Dios. Una vez más, como hemos visto a través del Evangelio, el asombro, la reacción de los discípulos no se hace esperar, es una de asombro. Los discípulos aún no han descifrado la identidad de Jesús después de presenciar sus obras, después de oír su predicación. Todavía no lo entienden, tienen el entendimiento oscurecido. Necesitaban la luz del Espíritu Santo para iluminarles. Y cosa que nos debe de llevar a nosotros a evaluar. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús en nuestras vidas? ¿Es realmente Dios o es simplemente un hombre bueno? ¿Okay? ¿Lo vemos como amo y señor del universo o únicamente como alguien que enseñó cosas bonitas? Hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos guíe, nos lleve a ver a Jesús como quien realmente es, verdadero Dios, verdadero hombre, el amado Hijo de Dios, que viene para salvarnos. Continuamos en el capítulo 6, ahora en el versículo 53, comenzando con unas sanaciones que realiza Jesús en Genezaret, una área donde viven personas no judías. Parecería que con este tipo de pasajes Marcos nos está contrastando el comportamiento, la fe de los discípulos de Jesús con esas personas, que los discípulos aún no lo reconocen. Y la gente aquí en Genezaret inmediatamente lo reconoce. Al haber mucha fe aquí en esta población, pues hay mucha sanación, hay muchos milagros. Dios requiere de nuestra fe, requiere de nuestra cooperación. Tenemos que abrir nuestros corazones. Quisiera resaltar también el versículo 55 y cómo habla de cómo Jesús recorría toda esa región,
cómo empezaban a transportar en camillas a los enfermos a los lugares donde oían que Él estaba. O sea, había gente que ya se estaba encargando de hablar de Jesús, de proclamar sus obras. Y el día de hoy hacemos eso nosotros. Proclamamos cómo ha actuado Dios en nuestras vidas, cómo nos ha salvado de manera definitiva. Aquí esta gente que eran supuestamente no creyentes, reconocen a Jesús, proclaman sus obras, y nosotros, ¿qué hacemos? Estamos entrando ahora en el capítulo 7 con una discusión sobre la impureza. En este pasaje Jesús está criticando la hipocresía de los fariseos y los maestros de la ley, los grupos que vamos a ver constantemente en oposición a Jesús. Ellos se jactaban de seguir al pie de la letra la ley, y no solo eso, sino que también miraban con desprecio al que no seguía la ley de una manera tan estricta como ellos lo hacían. Capítulo 7, versículo 3 nos ofrece una explicación de esa tradición de la que están hablando, de la ceremonia de lavarse, y eso es una pista para ver que la audiencia de este evangelio está dirigida a personas no judías. Entre ellos está dirigido quizás a judíos, pero también hay personas no judías, porque aquí Marcos se toma el tiempo de explicarles el significado de esta ceremonia. Jesús le responde a estas objeciones que tienen ellos, indicándoles que lo que ellos están haciendo es más bien pues una invención de ellos, es algo que ellos se inventaron. Se han creado tradiciones, habían hecho a un lado la voluntad de Dios, y les recuerda su pecado, de cómo muchos de ellos, para no encargarse del mantenimiento de sus ancianos padres, cómo para no hacer eso declaraban todas sus posesiones como corbán, es decir, algo que supuestamente ya estaba ofrecido a Dios. Entonces, para no mantener a sus padres, se deshacían de esta obligación, que eso sí lo manda la ley, proclamando que todo su dinero lo tenían encargado a Dios. Entonces demuestra ahí su hipocresía. Continuando, ahora con la purificación de los alimentos. Este pasaje, junto con el pasaje de Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 16, nos da la respuesta, el por qué nosotros no seguimos las reglas de la dieta, las reglas alimenticias que tienen los judíos. En el tiempo de su formación como pueblo de Dios, estos preceptos eran necesarios. Pero ahora, en la era de Cristo, en el tiempo de la iglesia, ya todos estos preceptos, estas reglas en contra de comer ciertas cosas, como la carne de puerco, los mariscos, etcétera, pues ya no es necesario. Versículo 18 vemos cómo Jesús también reprende la confusión de sus discípulos. El siguiente pasaje, capítulo 7, estamos en el versículo 24, nos muestra la fe de esta mujer Ciro-Fenicia, lo que nos dice que es una mujer no judía. Es una región donde viven no judíos. Vemos cómo Jesús se retira a un área que está al noroeste de Galilea. Galilea ya está al norte de Jerusalén, rodeada ya de lugares no judíos. Y esto pues para evitar la persecución que, como vemos, ya se está acercando, ya se avecina esta persecución. Varias cosas hacen que la fe de esta mujer sea extraordinaria. Primero que nada, el acercarse como lo hizo es extraordinario porque ella es mujer. En aquel entonces, como también hoy en día en muchas sociedades, por ejemplo árabes, musulmanes, las mujeres no pueden tener contacto público. En aquel entonces una mujer judía no podía tener contacto público con un hombre judío que no fuera familiar de ella. El hecho también de que fuera una mujer extranjera, no judía, hace que su fe, su acción sea más extraordinaria. Los lectores de Marcos podrían escuchar en este pasaje varias invitaciones a la acción. Primero, imitando la persistencia de la mujer, aun cuando las cosas parezcan desesperadas. Otra cosa que podemos imitar es a Jesús, quien de cierta manera rompe las reglas en nombre de ayudar a este extraño. Y tercero también, el examinar la apertura a otras religiones, especialmente
a los judíos, los primeros hijos e hijas de la familia de Dios. Aquí Jesús está actuando de manera milagrosa con esta mujer que es no judía. Siguiente pasaje, tenemos una sanación de Jesús, sanando al sordomudo, capítulo 7, versículo 31. En este pasaje vemos a Jesús ahora de regreso a Galilea. Como lo hemos mencionado, este evangelio lleno de acción. Jesús va de un lado a otro. Jesús va de regreso a Galilea, ahora sanando a un sordomudo. Y algo que llama la atención es la manera en que sana a este hombre. Hasta ahora Jesús manda y con su palabra se efectúa la sanación. En este episodio es diferente. Jesús toca a la persona, sus oídos, con su saliva, tocando la lengua. En las Sagradas Escrituras, el gesto de imponer las manos, de manera como lo hace Jesús, significa una transmisión de poder o transmisión de una bendición. Los dedos de Dios en las Sagradas Escrituras nos hablan, simbolizan la acción divina. La manera en que Jesús cura al hombre nos enseña que para creer en Dios debemos abrir nuestros corazones a su palabra. Este pasaje se cumplen aquí las palabras del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 5, que nos dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos serán despejados. Este término que tenemos en el versículo 34, éfata, ábrete, ha pasado hasta nuestros tiempos a la liturgia del bautismo, donde se bendice ahora la boca y los oídos del bebé o del adulto cuando se bautiza. Más bien en el ritual de los niños, no estoy seguro si existe en el ritual de los adultos. Y se dice la bendición de que se les bendice para que a su debido tiempo, habiendo oído la proclamación del evangelio, puedan ellos a su vez proclamarlos. Entonces este acto está inmortalizado ahora también en nuestra liturgia. Estamos entrando ahora en el capítulo 8. Tenemos ahora la segunda multiplicación de los panes. Y los biblistas a veces discuten sobre si se trata de una repetición, que hubo nada más una multiplicación o fueron dos, etcétera. Bueno, aquí lo vamos a tomar como Marcos nos lo da. Debe haber una razón. Hay algunas cosas que cambian en cada pasaje: el número de personas, la cantidad de alimentos que hay, y también hay cosas similares, las palabras y gestos de Jesús. Lo que sí parece claro es que en las dos ocasiones se trata de una prefiguración de la abundancia eucarística. En esta segunda ocasión es aparente debido al área donde ocurre que el milagro ahora está dirigido a los gentiles. Entonces de repente ahí está una explicación. El primero ocurre para los judíos y ahora es testimonio para los gentiles. También el número de personas alimentadas puede en sí tener un simbolismo. En el primer episodio el número de personas que fueron alimentadas fueron 5,000. Hay que recordar la importancia de la numerología en la fe judía. Para ellos el número 5 representa la ley, la Torá. 5 es el número de esos libros de la ley. 1,000 simboliza pues todos aquellos que están bajo la ley, todos los judíos. En el segundo episodio el número de personas que son alimentadas son 4,000. El número 4 simbolizando pues los cuatro puntos cardinales, las 4 esquinas del mundo. Y 1,000 entonces vendría a representar a todos los demás, todo el mundo, todos los gentiles. Entonces estos números pues acarrean un cierto simbolismo. Siguiente pasaje, tenemos ahora controversias con los fariseos. Vemos cómo va aumentando esa controversia, esa tensión con los fariseos. Ellos piden una señal. Jesús se niega a dárselas. En el Evangelio de Mateo, Jesús contesta que la única señal que se les dará es la del profeta Jonás, esos 3 días que pasó el profeta en la ballena. Aquí en este pasaje vemos cómo la ceguedad de los fariseos se debe a la dureza de su corazón. Y que no pase eso con nosotros, que nuestra obstinación, que nuestro no cambiar, que nuestra propia dureza, no suceda eso en nuestros corazones. Hay que ser reconciliados con Dios, que el pecado no sea causa de eso para nosotros. Jesús ha venido realizando multitud de obras
que si nosotros, así como ellos en aquel entonces, si tenemos los ojos abiertos, podemos ver, podemos identificar a Jesús por quien realmente es, el Hijo del Dios viviente. Siguiente pasaje, Jesús advierte contra la levadura de los fariseos. Es un pasaje de malentendidos, porque Jesús está hablando de la levadura de los fariseos y la de Herodes, hablando pues de sus enseñanzas, y los discípulos entienden otra cosa. Marcos aquí está contrastando la actitud de los discípulos con los eventos que hemos visto recientemente. Como el ciego, los discípulos no ven, pero es por su dureza de corazón. Como los fariseos, los discípulos han visto los milagros, pero aún así no entienden. Con esta falta de entendimiento de los apóstoles, pues cerramos esa sección. Enseguida tenemos la curación del ciego en Betsaida. Es interesante también porque, al igual que la pasada, Jesús toca a la persona, y ahora la curación se realiza en etapas. Y esto tiene también un mensaje para nosotros. Hay que recordar muchas veces, cuando nos convertimos a Dios, a veces, yo diría más bien rara, es algo inmediato, como las curaciones anteriores. Más bien a veces nuestra conversión, la de mucha gente, sucede así, también en etapas. Por eso hay que tener paciencia con los hermanos a nuestro alrededor, con los que nos encontramos. Quizás ellos, como este ciego, no ven todavía bien a Jesús, se han encontrado con Él, pero en su caminar aún no le han visto por quien es Él. También este pasaje puede ser la manera en que Marcos nos indica, la manera paulatina en que los discípulos comienzan a ser curados de esa ceguera espiritual que les impide ver quién es Jesús. Y hay que recordar también que la curación de los ciegos certifica a Jesús como Mesías. Ya los profetas habían anunciado esto. Por ejemplo, Isaías 35, capítulo 5, que nos dice: entonces se despegarán los ojos de los ciegos con la venida del Mesías. Y así, de esa manera, terminamos con este módulo de formación en el Evangelio de Marcos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes Juan Carlos Moreno. Nos vemos en el siguiente video. Paz y bien para ustedes siempre. Hasta la próxima.